No necesita mucha presentación, decía Cristian Lamesa, ya creo que es bastante conocido en HTV y no solamente en HTV, sino en el mundo de habla hispana, del análisis internacional, de la geopolítica y bueno, y en el activismo internacional de peso, ¿no? Y por supuesto, a David López lo tenemos allí, que es un experto, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDS. Bienvenido y mucho gusto, David. Gracias, gracias, gracias a ti por esta apertura, por este espacio. Gracias también a Cristian, a quien hace unas cuantas horas nos uníamos aquí en Ginebra físicamente para dar más luchas y más batallas. Excelente, excelente. Bueno, yo quisiera empezar haciendo una reflexión, ¿no? Y preguntar, consultar, porque ustedes son los expertos. Generalmente, me interesa saber el motivo de esta iniciativa que ha sido generada por ustedes, ¿no? Ni más ni menos en Suiza, en Ginebra, como mencionaba, en este contexto, en este marco de Naciones Unidas y sus sesiones habituales de derechos humanos. Mm, ¿Cómo ustedes entroncan esos conceptos, ¿no? Derechos humanos y geopolítica? Porque yo como lo entiendo, básicamente son conceptos no muy, digamos, que no se condicen, digamos, en última instancia. Generalmente, a donde avanza la geopolítica, retroceden los derechos humanos. Y en este caso concreto, bueno, soberanía, bueno, siempre lo hemos tenido claro que no puede haber un país que haga geopolítica si no tiene soberanía. En ese sentido, estamos viendo actualmente un pisoteo, creo, inédito en la historia del derecho internacional. Ya sabemos quién lo está haciendo, que es justamente Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Y creo que, bueno, la diplomacia incluso se ha visto muy golpeada. ¿Por qué generar este espacio presencial en una universidad tan importante como la Universidad de Ginebra para abordar estas problemáticas? Sí, bueno, mira, te agradezco por la pregunta porque me parece sumamente interesante, ya que nos permite desarrollar muchas cosas que muy probablemente en Naciones Unidas se ven y que no se ven fuera de los muros del Palacio aquí en Ginebra o del edificio en Nueva York o de la sede en Viena, en Austria. Primero que todo es que hay que entender que no hay nada más político y más politizado que los derechos humanos. Por ende, geopolítica y derechos humanos siempre van a ir de la mano porque simple y llanamente los derechos humanos son una pieza instrumental de la geopolítica para poder avanzar hacia intereses que desafortunadamente hasta en este momento o hasta estos tiempos han sido siempre unilaterales. Entonces, la idea fue de que estos eventos que se están realizando en Naciones Unidas, sobre todo en el marco del Consejo de Derechos Humanos, que he de pronto mencionar, sesiona 3 veces al año, en marzo, en junio y en septiembre. La idea era de que todos los eventos paralelos al Consejo pudiéramos hacerlos afuera, en aras de justamente poder mostrar las realidades que en el Palacio se esconden, lo que allí no se mediatiza o lo que se manipula mediáticamente, y de eso podremos hablar de pronto después. Incluso Cristian en algún momento dado estuvo en presencia de algún uso de la politización del Consejo de Derechos Humanos con unas personas que en un diálogo interactivo sobre Venezuela llegaron a hacer cosas que generalmente son prohibidas por la reglamentación del Consejo. Y todo esto para que en espacios como en la Universidad de Ginebra, una sala que obtuvimos con el apoyo de la Asociación de Estudiantes Hispanohablantes de la Universidad de Ginebra, pudiésemos justamente externalizar este tipo de cosas. Yo creo que son sumamente importantes porque sabemos muy bien que los medios de comunicación que tenemos actualmente a disposición en masa son propiedad de corporaciones que son sumamente importantes, que son sumamente delicadas y que históricamente tienen un prontuario que no es muy propicio para el bienestar de la humanidad, y de eso podríamos también hablar históricamente. Cristian me ofreció un libro estando aquí por Ginebra que se conecta mucho con algo que en algún momento dado llegué a estudiar, que fue
el hecho de que quién promovía y quién apoyaba la guerra relámpago de la SS, de la nazi, de la Alemania hitleriana, cuando Alemania no tenía ni petróleo, ni economía, etcétera, vas a llegar a una cantidad de corporaciones norteamericanas que son las mismas que hoy están promoviendo el desorden para reestructurar un orden mundial que ya no le sirve a estos países de orden unipolar. Entonces, esta fue justamente la idea y la idea era también de tener gente que conociese el tema. Por eso pues tuvimos a Cristian, quien tuve la ocasión de conocer en Caracas y que en intercambio de diálogo, de charla, pues me pareció una persona sumamente importante y conocedora, por lo menos de lo que sucede en Ucrania y en Rusia y de cómo ha sido vilipendiada y ocultada la realidad de lo que sucede en esa zona del mundo. Tuvimos a Mayet Dipsy, que fue reportero de Radio Televisión Española Internacional, fue corresponsal en los países árabes y tiene la particularidad que nació en un campo de refugiados en Cisjordania, es de origen palestino y conoce muy bien la realidad, tanto porque además de ser doctor médico, es abogado, es periodista, es profesor en Derecho Internacional. Nos parecía muy importante que estuviese aquí. Tuvimos a Miralis Vizcaya, una compañera venezolana que trabaja, es profesora tiene un magíster en desarrollo y medio ambiente, una persona que aprende esta materia desde la perspectiva de la Revolución Bolivariana y quien además tuvo que vivir en carne propia la invasión de los Estados Unidos el 3 de enero contra Venezuela y que llevó al secuestro del presidente Nicolás Maduro. Y para terminar, tuvimos también la participación del profesor Alfred de Sayas, que fue ex experto independiente del mandato de orden internacional creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue el creador de las bases principales del orden internacional de las Naciones Unidas y actualmente es profesor de la Escuela de Diplomacia de Ginebra, una persona que es supremamente importante tener allí porque incluso en la ponencia llegó a revelar lo que muchas veces se manipula en instancias como las Naciones Unidas, instituciones que hoy por hoy son sumamente instrumentalizadas para que el derecho internacional se vuelva un arma de doble rasero, y de eso creo que será una de la médula de este programa que estás haciendo. Y esto justamente nos llevó a que la gente se interesara en un tema sumamente bastante interesante, por lo mismo que tú mencionabas en un principio, geopolítica, derechos humanos, eh, quizás como conectarlo allí, y justamente estos panelistas dieron la posibilidad de conectar el todo y dejar además en la presencia de las 100 personas, casi 100 personas que hubo en presencial en el recinto de la Universidad de Ginebra, además de las 152 personas que hubieron conectadas online, quedó como el tema de que, bueno, hay temas que aquí nosotros no nos contaban, hay temas que aquí salieron del palacio y por qué no se habían comentado antes. Y la idea es justamente seguir con este tipo de eventos, quizás no solamente durante el Consejo de Derechos Humanos, durante las sesiones, pero sí también fuera de ellas, en foros de Naciones Unidas, e incluso si no hay actividades de Naciones Unidas, pero sí es interesante que cuando hayan este tipo de eventos podamos y tengamos la posibilidad de externalizar esto para darlo a conocer por canales como el tuyo, que abren la posibilidad de desvelar y de, no quiero, voy a utilizar una palabra muy coloquial, de empelotar lo que generalmente visten y adornan los países occidentales para esconder la verdad. Mm, muy interesante y noble, por supuesto, desde ya felicito y agradezco este servicio social que han generado en un ámbito académico de tanta relevancia, componentes de talla mundial, como bien has mencionado,
Y bueno, y dijiste algo al inicio de tu intervención que me parece preciso. Es cierto, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, tiene que ir de la mano, porque derechos humanos, la geopolítica siempre ha implementado los derechos humanos o la discursividad y narrativa sobre los mismos para desarrollar una serie de despliegues por parte del hegemón dominante, porque claro, ahora que está tan de moda el tema de Oriente Medio otra vez, hemos visto siempre por qué Estados Unidos se va a Oriente Medio. No, no, quiere llevar la democracia y quiere llevar los derechos humanos. Esto diversos expertos lo han mencionado como una bandera justamente para hacerla funcional, ¿no? A sus intereses y en nombre de, porque aquí no le gusta que le hablen de derechos humanos, ¿no? Es como una suerte de cortina, de barniz a través del cual justifican operaciones que muchas veces, y creo todas las veces, nada o poco tiene que ver con los derechos humanos en su esencia. Cristian Lavesa. Bueno, Carlos, la verdad que encantado de estar una vez más con vos, que hemos compartido desde comidas hasta charlas profundas en Moscú, y espero que se vuelva a dar pronto, envidiándote un poco sanamente que estás en mi amada Moscú. Quiero aprovechar, querido Carlos, no solo para agradecerte a vos este espacio que nos das para poder mencionar esto que yo tuve el placer y el privilegio, gracias a la invitación de David, de estar con estos colegas. Te agradezco el espacio, agradezco a nuestros queridos amigos Ivonne y Marcelo de Asia TV, que nos dan también, nos prestan su pantalla, su espacio. Y agradecer públicamente una vez más, David, este querido amigo que, sí, como dijiste, nos conocimos en Caracas y que tuvo esta generosa iniciativa, ¿no? de hacer esto, de llevar a estos tres expertos de renombre, con los cuales tuve el placer de compartir realmente, sintiendo de mi parte un gran honor. Y también destacando, ¿no? No solo la organización, la moderación y la presencia de David, que es una persona que tiene una trayectoria enorme en el campo de los derechos humanos, ahí en Ginebra, en las Naciones Unidas, y permitime, David, mencionar como una digresión el homenaje que un día después de la charla le dieron el embajador de Colombia a la familia de David, a sus padres y a él mismo, porque ellos llegaron a Suiza hace muchos años en calidad de refugiados y cómo la generosidad de corazón y los principios militantes de esta familia hicieron que ellos con ahínco sigan trabajando en pos de los que han estado en la misma situación de ellos posteriormente. Quería resaltar esto porque realmente lo pinta muy de cuerpo entero a David y a su hermosa familia. Y bueno, como ya mencioné, la verdad que fue un privilegio disertar con los colegas también. Y esto de los derechos humanos y la geopolítica que vos marcabas al inicio, Carlos querido, por supuesto que se usa como una herramienta, ese doble rasero, ¿no? Y, y realmente con una arbitrariedad que un poco sobre eso es sobre lo que yo intenté hablar, al igual que los colegas, ¿no? Cómo parecería que los derechos humanos en algunas situaciones aplican y en otras no. O sea, hay violaciones a los derechos humanos que son tales y otras que parecería que no, como por ejemplo yo mencionaba, ¿no? Ese memorial tan sensible, ¿no? Que es el Paseo de Los Ángeles, ahí en Donetsk, si no me equivoco, que conmemora los Estuve cientos de allí. niños. Sí, sé que has estado y sé también de la sensibilidad que tenés con estos temas, ¿no? Pero parecería que estos niños no aplican para los derechos humanos, ¿no? Para estas organizaciones, estas ONGs, ni siquiera para las Naciones Unidas. Mencionaba, David, cómo han ido ciudadanos por aquel entonces ucranianos de lengua rusa a reclamar por estas violaciones terribles a los derechos humanos que se ejecutaron entre 2014 y 2022 en contra de la población, ¿no? Por parte del régimen de Kiev y no eran escuchados, ¿no? En el ámbito de Naciones Unidas, algo realmente muy triste. Y justamente hace pocas horas veía un documental sobre una biografía, por decirlo de algún modo, de Álvaro Uribe Vélez y curiosamente uno de los patrocinadores de Uribe en su carrera política fue George Soros. Fíjense cómo siempre están
estos personajes, ¿no? Por izquierda y por derecha, siempre financiando el mal, pero disfrazado de derechos humanos y de ONGs con muy buenos principios. Como también me encontré ahí invitado por David en el Palacio de las Naciones Unidas y en una intervención brillante que dio nuestro amigo sobre el tema de Venezuela y en el recinto. David tuvo unas palabras muy adecuadas respecto a la situación en Venezuela, lo que ocurrió el 3 de enero, etcétera, y tuve el desagrado de tener que escuchar a una compatriota mía, una argentina del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, ¿no? Esa ONG que es muy prestigiosa para los progres en mi país y en otras latitudes, ¿no? Pero como siempre lo hacen esta gente, sí, está mal lo que hizo Trump, pero de paso diciendo lo mal y terrible y horrible que es el régimen autoritario en Venezuela, etcétera, porque obviamente tienen que seguir la agenda, ¿no? De Soros, que les paga su platita puntualmente para que puedan desarrollarse y trabajar, al igual que el Foreign Office del Reino Unido, al igual que en su momento la USAID, la NED. Entonces es terrible, ¿no? Esa manipulación, y con esto cierro, ¿no? Porque los derechos humanos debería ser algo bastante serio, algo abordado, justamente como mencionaba recién, con ese altruismo y esa seriedad con la que trabaja David y su familia ha hecho tanto en Ginebra por este tema, y no como una cuestión de negocios y una cuestión arbitraria, y es lo que termina convirtiéndose. Yo creo que mencionaba también en algún momento allá en Ginebra, como en mi país, que tiene una tradición y un prestigio muy grande en el campo de los derechos humanos, y como yo personalmente traté de influir en que se alzaran voces en favor de la población civil del Donbass durante los años del inicio de la guerra civil hasta el inicio de la operación militar especial, y parece que incluso en mi país nadie se sensibilizaba. De vuelta, derechos humanos de segunda o de tercera categoría seguramente son los que asisten a la gente cuando habla el idioma de Alexander Pushkin. En efecto, sí, se ha sufrido una suerte de distorsión el concepto de derechos humanos, ¿no? Como bien mencionas, las ONGs, el progresismo en su sentido más despectivo, o sea, ha hecho lo que ha querido con los derechos humanos, a tal punto de que hoy ya tenemos, a cualquier cosa se le llama derechos humanos, a cualquier deseo, cualquier capricho es un derecho humano. Cuando los derechos humanos históricamente en su versión primigenia, derecho a la vida, derechos sociales también. Entonces, ahora tenemos un cúmulo de, digamos, mencionaste a George Soros, que es uno de los que justamente patrocina a nivel mundial esta nueva tergiversación de los derechos humanos, ¿no? Donde, digamos, la cuestión, no tengo nada contra personas que tengan alguna opción sexual distinta, pero hacer que eso sea un derecho humano por sobre, digamos, vivienda, por sobre salud, cuestiones sociales y resueltas en nuestros países como Argentina, como el Perú, como Colombia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y peor aún cuando se instrumentalizan, ¿no? Claro, las revoluciones de colores que mencionaste el tema de Ucrania. No olvidemos que las revoluciones de colores allí, como en otras partes del mundo, se hacen siguiendo esos estándares, ¿no? En nombre de las mujeres, que en nombre de las minorías. ¿Y dónde quedan las mayorías? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda el ciudadano de a pie, promedio, el padre de familia que tiene que estar haciendo malabares para llegar a fin de mes con la familia, la madre de familia lo mismo, los niños que a veces no tienen dónde estudiar, en fin, ¿no? Yo creo que esos son los verdaderos derechos humanos que lamentablemente han sido vulnerados por bioideologías, como decía don Dalmacio Negro Pavón, un gran politólogo español, bueno, que no hace mucho nos dejó, y creo que es uno de los mayores tratadistas al respecto. Muy bien, creo que ya nos queda más o menos claro cómo se ha instrumentalizado ese noble concepto de derechos humanos, cómo se lo ha tergiversado hasta la actualidad como la tenemos, cómo se imponen supuestos nuevos derechos a gente que ni siquiera ha cumplido con los derechos primigenios, o sea, es un sinsentido. Ahora lo que me interesa es abordar, y esto ya sí lo entiendo más con respecto a la geopolítica, el concepto de soberanía.
porque es importante en el siglo XXI abordar esta idea, que dicho sea de paso, por un momento, en el momento de mayor éxtasis de la globalización, de frenesí, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, se vivió un frenesí absoluto, ¿no? Donde prácticamente la globalización le decía al mundo, encabezado justamente por Estados Unidos, que era la potencia triunfal, digamos, de ese momento histórico a finales del siglo XX, cómo es que cómo se tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, no se preocupen de nada, las naciones ya no existen, la soberanía es un concepto vetusto, el mercado lo soluciona todo, compren todo, vendan todo, todos somos lindos, todos somos iguales. Pero sorpresa, ¿no? Para que veamos que la historia no es lineal como la plantean los progresistas. Estamos viendo un retorno de ideas de interés nacional, de soberanía, justamente, en potencias como, digamos, como Rusia, la propia China, el propio Estados Unidos incluso, pero de una manera distinta, pero también hablan de soberanía. Entonces, ¿cuál es el destino de nuestros países, de nuestra América, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Brasil, en un mundo donde justamente la soberanía va a ser la moneda de cambio? Porque la soberanía no es solamente, lamentablemente, hablo por mi caso como peruano, ¿no? Se habla que en nuestra constitución dice que somos un país soberano, pero la soberanía no es un papel firmado y escrito, son capacidades que se tienen, ¿no? Que empiezan por la forma, cómo se entiende la mentalidad del pueblo al respecto. Bueno, los escucho. Mm, Bueno, ¿quién quiere? Si quieres, no sé, Cristian, si quieres, dale tú y te Dale, sigo. Adelante, como gusten, como dale, gusten, como dale. gusten. A ver, yo creo que el tema de la soberanía que planteas, Carlos, es fundamental y de hecho nosotros lo sabemos porque lo trabajamos, lo analizamos y hoy la disputa es soberanismo versus globalismo, no es las ideologías que a veces nos quieren imponer, ¿no? La diferencia entre izquierda y derecha, que la ultraderecha. Esos son todos espejitos de colores que nos venden para confundir, para dividir, ¿no? Hoy estamos inmersos en un mundo donde la realidad se tergiversa y se impone la mentira. Pero al mismo tiempo nos quieren vender que ya no existe ni la verdad ni la mentira, como que son cosas abstractas, ¿no? Incluso nos Posverdad, quieren. posverdad, posverdad nos Claro, dicen. odio esa categorización de posverdad, porque no hace más que confundirnos. ¿Qué quiere decir la posverdad? Yo diría que es algo que está o sea, posterior a la verdad, no la mentira. Digamos mentira, o sea, en nuestra época, digamos que, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero cuando yo era pequeño las cosas se llamaban por su nombre y las cosas resultaban un poco más sencillas. ¿No? Posverdad, Sur Global, un yankee allá por la década del 60 dijo Sur Global y parece que se nos impone la idea del Sur Global cuando somos la mayoría global, no somos el Sur Global. De hecho, me causa mucha gracia cuando nombran a Rusia como parte del Sur Global, un país que lidera el Ártico, aparte de tener zonas templadas y muy hermosas en verano. Pero digo, la India sur global que está en el hemisferio norte, o sea, es por la idea que el sur está abajo siempre, o sea, países subdesarrollados, el tercer mundo, bueno, sur global, digámosle, que son los que están abajo del norte que manda. Bueno, no, somos la mayoría global y creo que hay que ir en contra de estas tergiversaciones. Vos fíjate, vos mencionabas algo muy interesante, esto de la elección sexual, y yo creo que la elección sexual es algo privado y que tiene que ser respetado absolutamente, porque a mí no me interesa lo que hace fulano o mengano con su sexualidad, es un tema del ámbito privado, como a nadie le debería importar lo que yo hago en ese ámbito, ni nadie. Entonces, dicho esto y aclarado esto, esto es muy distinto al lobby LGBT, que se nos quieren imponer ideas absurdas, a mi modo de ver, absurdas, a los niños, imponiéndole ideas que no tienen por qué tener en su cabeza hasta que las tengan, en una evolución natural del ser humano, de la infancia a la adolescencia y al inicio de la adultez. Después, o sea, como se cuida la niñez en Rusia, se tilda de un
país homofóbico cuando absolutamente nada que ver. Pero me traía a la mente algo que creo que es interesante. Vos fíjate cómo hoy se nos quieren imponer la agenda de las minorías a las mayorías, y en realidad el principio de la democracia es que la mayoría es la que manda. Si no, las elecciones las ganaría el que menos votos tiene, ¿no? Pero no, son las mayorías las que mandan y obviamente se tienen que respetar a las minorías, no avasallarlas, pero es muy distinto a esto. Y yo pensaba en Irán, ¿no? Un país que se lo ha demonizado tan largamente, y es un país que en la constitución de la República Islámica del Irán, entre otras minorías étnicas, figuran como minorías nacionales los judíos, o sea, los iraníes de religión judía, y los cristianos, con los derechos garantizados por la constitución como minorías nacionales. Y hay sinagogas y hay iglesias cristianas de diferentes confesiones que se respetan. Entonces, fíjate, ¿no? Qué bárbaro. ¿Dónde se resguardan más los derechos humanos? O en otros países, tal vez musulmanes, no vamos a dar nombres porque no es lo que estamos buscando hacer aquí, pero hay países musulmanes que son aliados y muy bien vistos por Occidente y no tienen ese tipo de tolerancia que tiene el Islam chiita que se profesa en Irán. Y volviendo al tema de la soberanía y el globalismo, yo creo que esta lucha es fundamental. Fijémonos cómo la verdad, a mi modo de ver, reside en este antagonismo, ¿no? Globalismo versus soberanismo. Y yo siempre doy el siguiente ejemplo, que también lo di allá en esta prestigiosa Universidad de Ginebra, cuando dije, si hablamos de izquierda y derecha, ¿y cuál es la izquierda? ¿Cuál es la izquierda hoy? ¿La de Pedro Sánchez o la de Xi Jinping o la de Robert Fico, un socialdemócrata que defiende la soberanía de Eslovaquia, Xi Jinping, un soberanista chino, comunista, o el patán, permítaseme definirlo de esta manera, el cachorro de George Soros, que es Pedro Sánchez, que lo menos que hace es trabajar por la soberanía y por el bien del pueblo español, y sí lo hace por los intereses globalistas y por la corporatocracia globalista. Y por la derecha, ¿qué es derecha? ¿Cuál es la derecha? ¿La del ex primer ministro británico Rishi Sunak, conservador, o el actual laborista, que curiosamente en política, en geopolítica, hacen exactamente lo mismo? Son atlantistas, globalistas, defienden a esa corporatocracia e incluso en las políticas domésticas en el Reino Unido son muy similares en cuanto a la opresión de las mayorías y la agenda absurda que llevan adelante las ONGs. O un personaje que se le podría decir de derecha como Víctor Orbán, que es un democristiano que defiende la agenda y los intereses del pueblo húngaro, no como estos que acaba de mencionar anteriormente, o el también de centro derecha canciller alemán Merz, que responde a los intereses de BlackRock, donde él trabajaba. Entonces, hoy atarse, como hace el progresismo en nuestra región, especialmente que sufre de un infantilismo geopolítico muy grande, nuestra querida Hispanoamérica, la mayoría de los presidentes y de los partidos políticos absolutamente permeados por el dinero de las ONGs y de la NED, en definitiva siempre al final del día defienden los mismos intereses. En lo económico, neoliberales, se digan de izquierda o de derecha. En lo sociocultural, woke, con esas ideologías absurdas y destructivas de la sociedad, como bien remarca un querido colega nuestro que es Adrián Zelaya, cuando habla de ideologías absurdas y destructivas de la sociedad y de la familia, ¿no? Y en lo geopolítico, atlantistas. En lo geopolítico, desde la izquierda hasta la derecha, Rusia mala, Putin malo, la guerra de Putin, sin ponerse a ver cómo justamente Rusia tiene que intervenir en esa guerra civil para salvar la vida de los ciudadanos que iban a ser
ya estaban siendo víctimas de un genocidio, iban a ser víctimas de una limpieza étnica que se había iniciado el 16 de febrero de 2022. Entonces, hoy creo que el desafío más grande es tratar, por lo menos intentar, de hacer ver a través de nuestros análisis y de nuestro trabajo que hoy la disputa es esa, ¿no? Es qué mundo queremos vivir, un mundo en el cual tengamos presidentes, primeros ministros, tengamos mandatarios que defiendan a sus pueblos, o queremos tener mandatarios que sean apenas gerentes de la banca Rothschild, Macron, de, bueno, ya dije, Mers, BlackRock, y así, bueno, Pedro Sánchez, la Open Society, otros que responden a Goldman Sachs, como justamente Starmer. Entonces queremos eso, queremos una corporatocracia en la cual los ciudadanos cada vez estorbemos más, seamos más algo, una molestia, o queremos realmente estados-nación, estados en los cuales se defienda a sus ciudadanos en el marco de la geopolítica, y que aparte, en el nuevo orden multipolar, nadie se crea con la superioridad moral de pretender decirle a otros pueblos cómo tienen que vivir. ¿Por qué yo le voy a decir al pueblo iraní si está bien o mal una teocracia? Si ellos eligen esa forma para darse su tipo de gobierno, ¿quién soy yo? Esa superioridad moral de Occidente tenemos que dejarla de lado, porque no hay ninguna superioridad moral. Como dijo el canciller Sergei Lavrov hace algún tiempo, Europa es la causante de las mayores tragedias de la historia de la humanidad, y de todas ellas en los últimos 500 años. Entonces, ¿de qué superioridad moral estamos hablando? Cuando se creen sommeliers de democracias y dicen qué gobierno es legítimo y cuál no. Cuando el Congreso de los Estados Unidos denunció hace apenas algunas semanas atrás la injerencia de la Unión Europea y la interferencia en elecciones justamente en esa unión por parte de Bruselas, en Alemania, en Rumania, en Países Bajos, en total 8 países, no Rusia, no el Kremlin, no, Bruselas, teniendo injerencia interviniendo en elecciones. Entonces, toda esa hipocresía hay que ponerla en cuestión, y, como decía, en el marco multipolar, que todos los países tengamos el derecho a vivir como querramos, a ser respetadas nuestras particularidades culturales y poder convivir con la riqueza que tiene todo nuestro planeta, toda esta mayoría global, en la cual, repito, y con esto cierro, el comunismo chino dentro de los BRICS, por ejemplo, como ese micromundo, ¿no?, que recrea esta mayoría global, puede convivir tranquilamente con un país democrático como Rusia, con una democracia al estilo occidental, con elecciones periódicas, etcétera, con una teocracia como es la República Islámica del Irán, y con otras formas de gobierno, sin que esto sea ningún tipo de problema. Eso de exportar democracia y querer pontificar con modos de vida unos por encima del otro, no, no, señores, esto me parece que no corre más, y esto es lo que justamente, y con esto cierro, inquieta y le quita el sueño al occidente colectivo y al mundo unipolar que se resiste a entender que ya su tiempo pasó. Muy de acuerdo con lo que dices, Cristian. En efecto, ¿no? Al siglo XXI, ¿quién puede creer? ¿Quién serio? O sea, ¿qué gente seria puede creer en los mitos de izquierda y derecha? Al siglo XXI se han diluido completamente. Son categorías del siglo XX, de la Guerra Fría, y bueno, hay que despertar, ¿no? Hay que darnos cuenta de que ahora el mundo está transitando, está pivoteando justamente entre eso, ¿no? Soberanistas y globalistas. Soberanistas, por un lado, aquellos que hacen prevalecer sus tradiciones, su visión del mundo, su cosmovisión, que no tiene por qué ser universal, por ende no permiten que se les imponga como universal algo que está construido en otras latitudes, en otras coordenadas culturales, geográficas, etcétera, etcétera.
¿no? Y por un lado, esta suerte de, como bien decían los globalistas, ¿no? El globalismo. Es una ideología, es un detrito ideológico, digamos, creado en función a los intereses de las élites corporatocráticas financieras que no tienen patria ni bandera. En efecto, mencionaba sobre Irán un asunto interesante, ¿no? Esa tolerancia religiosa. Y también hay un tema que desde Occidente se ha hablado con mucha fuerza. De hecho, con esto conmueven a las masas en Occidente y en los países occidentalizados por extensión, como es nuestra América, lamentablemente. Cuando nos hablan, por ejemplo, no, de todo el sufrimiento y el padecer que tienen las mujeres allí, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo que vemos en esta última agresión, ya vamos a hablar de esto, lo primero que se hace, ¿qué es lo que se hace? Es atacar, claro, al margen de asesinar al líder, al último ayatollah, al penúltimo Khamenei, se bombardea una escuela de niñas, o sea, de casi 200 niñas, y no me van a decir que eso fue una casualidad, un error de cálculo, con toda la tecnología satelital que se tiene, ¿no? De objetivos, o sea, eso ha sido absolutamente premeditado. Y yo no he visto, y discúlpenme, pero no he visto ninguna feminista en ninguna parte del mundo que se haya pronunciado contra este feminicidio, como ella siempre dice. Nadie. Ahí nos damos cuenta, ¿no? Por sus actos los conoceréis y por lo que callan también. Bueno, llegado a este punto, dado el contexto internacional tan convulso, evidentemente ya nos estamos dando cuenta que el tránsito hacia el mundo multipolar no está siendo definitivamente pacífico, ¿no? Lo de Venezuela a inicios de año, o sea, sacaron esta nueva doctrina de seguridad nacional, que es una reactualización de la vetusta doctrina Monroe, claro, un poco más exagerada, por supuesto, ¿no? Ya no quieren solo el continente americano, sino todo el hemisferio occidental, incluido Groenlandia, y el espacio exterior también, por supuesto. Entonces, vemos una agresividad sin precedentes, ¿no? Hay algo que yo entiendo por parte, ¿no? O sea, es mi opinión. Veo, Rusia tiene capacidades, China tiene capacidades de contener, pero veo por parte de Occidente, aunque ha perdido capacidades, tiene algo que lo desmarca del resto. Su voluntad de predominar y que no duda, ¿no? Ellos lo piensan, lo planifican, lo dicen y lo hacen. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿A dónde estamos yendo como país, perdón, como humanidad y en última instancia como planeta? Fue Venezuela, ahorita es Irán. Irán no es solamente per se, es un asunto que tiene que ver, por supuesto, directamente con los flujos energéticos y esto golpea, por supuesto, a China y Rusia también, ¿no? O sea, la guerra, como dije hace no mucho tiempo, hace 2 semanas, en una conferencia que hubo también acá, organizada por el Instituto Sargrad, la guerra viene hacia nosotros, como decía Trotsky. O sea, Occidente está empecinado en que, por más que entiendan que sus capacidades no son las mismas, quieren hacer prevalecer su voluntad, no van a dejar que su brazo sea torcido tan fácilmente, y ese es el peligro. ¿A dónde estamos yendo? Las tres placas geopolíticas más importantes del planeta, por decir algo, Europa Oriental con Ucrania, Medio Oriente, ahora otra vez con Irán y eventualmente, yo creo que esto también en cualquier momento se activa, lo de Taiwán, en el Indo-Pacífico, están ya. ¿Cuál es la perspectiva en este convulso panorama internacional para los pueblos de nuestra América, para el mundo en general? Por favor. Bueno, mira, me voy a permitir responder a tu pregunta, no sin antes mandarle un saludo a Ricardo Cartaya, que por ahí escribió que está conectado y le prometo que la próxima vez pensaré en él cuando tengamos que traer a alguien aquí a Ginebra, si nos conseguimos el presupuesto, claro está. Además bueno, darle también un saludo a todas y todos aquellos que nos están viendo en este espacio que me parece sumamente importante y donde Cristian ha dicho también cosas muy importantes, donde evidentemente me articulo con él al 100%. Yo pienso que estamos viviendo una transición conflictiva del orden internacional, ¿no? El unilateralismo no ha desaparecido, pero ya no opera en un mundo incuestionablemente unipolar, ¿no? En ese contexto yo creo que la soberanía vuelve a ser una categoría central, no como excusa para abusos, ¿no? Como en muchas ocasiones lo han empleado algunos países occidentales, sino como condición mínima para que los pueblos puedan decidir su destino sin coerción externa. Y aquí podríamos, por ejemplo, rebotar
al artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza justamente el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Yo creo que el problema de fondo es que durante muchos años una parte del sistema internacional ha aplicado los derechos humanos de forma selectiva. Teniendo en cuenta además que los derechos humanos, tal cual como los conocemos hoy, están siendo instrumentalizados y no han sido descolonizados, porque si hay algo que nosotros o desde la organización siempre se nos pide es estudiar para que propongamos de una manera u otra en las instancias internacionales el concepto de descolonización de los derechos humanos, porque pues estos mismos fueron hechos para que se respondiera en un marco legal a los intereses de un Occidente que se creyó ser el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, cuando sabemos que fue Rusia la que puso más de 25 millones de muertos, y a quien probablemente le tenemos que agradecer que muchas de nuestras generaciones estén aún en vida y que la Europa pueda, aún en medio de su decadencia, autoproclamarse, así no tenga la condición moral de hacerlo, como el ejemplo de la humanidad y la democracia. En este sentido, hay sí una forma selectiva de los derechos humanos que es creada, ¿no? Sirve como instrumento contra aquellos países que se oponen a los intereses geopolíticos de los países más poderosos, y en este caso los de Occidente. A la vez le da máxima indulgencia frente a los aliados estratégicos de los países occidentales, y esa selectividad erosiona la credibilidad del sistema, y lo podemos ver. Lo podemos presenciar, lo podemos respirar cada vez que prendemos el televisor y vemos que una bomba israelí causa una cantidad de genocidios a diario, por hora, y que el mundo se queda callado, las instituciones internacionales se quedan calladas, los organismos internacionales se quedan callados, y en ese sentido, una vez más, hay una instrumentalización del derecho internacional. Esa selectividad erosiona totalmente la credibilidad del derecho internacional. La salida, creo yo, aquí no es abandonar los derechos humanos. Creo que es mejor tenerlos que no tenerlos. Creo que hay que rescatarlos y hay que reestructurarlos, porque una vez más el sistema de los derechos humanos es sumamente arcaico, ya no responde a las realidades que tenemos ahora. Eh, Hay que rescatarlos de la instrumentalización que hay y reubicarlos en un horizonte verdaderamente universal, ¿no? Igualdad soberana, no injerencia, autodeterminación de los pueblos y un multilateralismo efectivo. Me gustaría dar un ejemplo de lo que estaba hablando cuando comencé esta introducción, para darles un ejemplo de, de instrumentalización, porque no quiero de pronto parecer como muy académico, sino más bien, como a Cristian le gusta, que le podamos llegar a la gente para que nos pueda entender, y es mucho más fácil darles ejemplos de lo que sucede. Entonces, resulta que antes del fin de año del 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convocó a una sesión extraordinaria para hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela. Esto teniendo en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos ya había desplazado la cuarta flota norteamericana hacia el Caribe, que ya habían amenazas, que ya habían bombardeos a los pescadores, fuesen ya venezolanos, fuesen ya guyaneses, fuesen ya colombianos, porque recordemos que creo que se bombardeó primero los mares colombianos a cualquier bombardeo que se haya podido hacer en Venezuela. Y frente a esto, cuando se convocó a esta sesión especial sobre Venezuela, se convocó fue para hablar de los derechos humanos o de la violación de derechos humanos en el interior del país. Entonces era para hablar de que detenciones arbitrarias, falta de libertad de expresión, libertad de desplazamiento, libertad de asociación, cosas que, y Cristian creo que es testigo,
Pudimos presenciar en Venezuela, no hay ningún problema porque tú salgas por la noche, camines, te lleguen a parar, te lleguen a preguntar si es que eres de derecha, de izquierda, si eres X, Y, Z, no, no lo hay. Tienes al igual, cuando tú prendes el televisor en el hotel, tienes a CNN, a BBC, a muchos canales occidentales, por lo cual se les cae la narrativa de que la libertad de expresión es totalmente coercionada en Venezuela, pero es el discurso que le sirve justamente a este orden internacional financiado por estos globalistas que bien mencionamos anteriormente, Rothschild, BlackRock, Soros, etcétera, para que de una manera u otra intenten mantener ese mundo unipolar que ellos no aceptan, les ha llegado y que aferrándose incluso a veces al nazismo, no les importa con tal de que ellos puedan estar ahí mantenidos. Entonces, en ese momento se llamaron una cantidad de ONGs y creo que solamente fuimos 2 ONGs de las 10 que podíamos hablar que en plenaria del Consejo de Derechos Humanos hablamos rechazando, mostrando preocupación y condenando las operaciones dictadas desde el Pentágono y desde la Casa Blanca contra la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, el Consejo de Derechos Humanos, supremamente bien instrumentalizado desde Bruselas por parte de los países de la Unión Europea y la misma Unión Europea que tiene una representación en el Consejo de Derechos Humanos y sus países satélites, mostró también cuán instrumentalizado es este organismo internacional al que hoy por hoy a Donald Trump no le interesa mucho, pero sí le interesa mucho al Partido Demócrata y sí le interesa mucho a estas corporaciones que tienen mucho que perder durante este gobierno del presidente Donald Trump. Entonces, posteriormente viene el bombardeo a Venezuela. Aquí no se convoca ninguna sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos, no se convoca absolutamente nada. Llega ahorita la sesión del Consejo de Derechos Humanos, pero antes de que llegase, una semana antes, convocan a una sesión extraordinaria sobre Irán. Allí exactamente lo mismo, se movilizan todas estas ONGs financiadas por estas corporaciones, hablan sobre la libertad de expresión en Irán, hablan sobre la violación del derecho a la mujer y hablan de que en ese momento el Estado iraní estaba persiguiendo a manifestantes que se habían votado pacíficamente a las calles para reclamar libertad, una libertad que ya vimos cómo la quiere pintar los Estados Unidos después del 28 de enero, febrero, que fue el bombardeo de los Estados Unidos a Teherán y donde ratificamos muy bien qué representa para ellos el derecho a la mujer. Eh, Curiosamente, tanto en el momento en que se da el diálogo interactivo sobre Venezuela y el diálogo interactivo sobre Irán, prácticamente una semana después se bombardea. La pregunta aquí es, ¿tenía conocimiento la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que iba a haber un bombardeo? ¿Se lo callaron, propiciaron todo y bombardearon? Yo lo hablaba con algunas delegaciones diplomáticas y sí les comentaba que después de lo que había pasado con Venezuela, probablemente si convocaban a esta sesión sobre Irán, era porque iban a intervenir y qué casualidad, una semana y media después intervinieron los Estados Unidos empujados por Israel, como ya lo ha manifestado este Marco Rubio. Entonces sí, existe un doble rasero, existe una politización muy fuerte, la politización es tal en el Consejo de Derechos Humanos que además de estas convocaciones que se hacen en sesiones anteriores, si una persona en el punto 7 de la agenda que habla sobre Medio Oriente y ocupaciones de la región, se presentaba con
un paño o con una bufanda palestina o con un sticker pegado en el computador escrito Free Palestine, la seguridad de las Naciones Unidas venía y le decía o se quita la bufanda o me quita ese sticker y se sale de la sala. Y la gente, pues, para poder asistir a la plenaria tenía que hacerlo. Aquí, cuando hubo el diálogo interactivo en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela, un mandato que además fue creado por el Grupo de Lima en 2019 y que está pidiendo en este momento, porque el Consejo sesiona hasta el 31 de este mes, la prolongación del mandato que cuesta aproximadamente 10 millones de dólares en una organización que se dice en este momento no tener presupuesto, que hasta el año pasado había despedido a 35.000 funcionarios, de las cuales casi 17.000 han sido despedidos en Ginebra por falta de presupuesto, pues aquí tenemos una vez más el tema del doble rasero del Consejo diciendo que es muy probable que se prolongue este instrumento de evaluación del Consejo de Derechos Humanos propuesto en su entonces por el Grupo de Lima para seguir evaluando los derechos humanos del país. Pero el tema va más allá de eso y Cristian estuvo allí presente, que fue al otro día de haber llegado aquí a Ginebra. Cuando llegamos allí, pues resulta que había una ONG, no tenemos el nombre exacto, pero pues sí suponemos cuál es. Se presentó como con unos 9 o 10 personas disfrazadas de presos, ¿no? Y se entraron a la plenaria del consejo. Y mientras el consejo estaba sesionando, ellos se paseaban por entre los corredores del consejo, al lado de los embajadores, al lado de todas, y canales como ARD alemán o corresponsales de AFP, ¿no? La agencia de prensa, los filmaban desfilando dentro de la sesión del consejo, tenían movimientos como que de manifestación en seno del consejo. Y lógicamente, el Consejo dice, no hay que politizar el Consejo, no es un sector de politización, por más claro que tengamos de que el Consejo de Derechos Humanos es algo politizado y que los derechos humanos no hay nada más político que los derechos humanos. No menos es cierto que hay una reglamentación y la reglamentación se tiene que respetar. Si son capaces de sacar a gente que va a reclamar por los derechos del pueblo palestino que está viviendo un genocidio a manos de Israel y apoyado por algunas corporaciones internacionales, y que les dicen que tienen que salir, pues no menos es cierto que para esta gente que entra disfrazada de preso en plenaria del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, pues esta gente también tenía que sacarla. No, desafortunadamente hubo funcionarios que dijeron que la orden venía de arriba y como la orden viene de arriba, pues entonces no se puede hacer nada. Una vez más estamos asistiendo a lo que era la Comisión de Derechos Humanos del 2006, que tuvo que deshacerse, reestructurarse para que se volviera el Consejo de Derechos Humanos, justamente por este tema de polarización. Entonces, son cosas que uno tiene que ir como detectando y de pronto ya pues en un marco más holístico es donde uno llega a la conclusión de que la soberanía para todos estos efectos sigue siendo indispensable. Sin soberanía efectiva, pues los derechos lógicamente se vuelven frágiles porque un Estado sometido a sanciones, a bloqueos, a ocupación, a tutelas externas, a manipulación, instrumentalización del derecho internacional, pierde la capacidad material en todo caso para poder garantizar salud, alimentación, energía, estabilidad institucional e incluso para que su institución pueda en el marco de estos espacios internacionales poder hablar y gozar de sus derechos como Estado independiente para poder manifestar sus posiciones sin tener que ser tergiversado, manipulado o distorsionado por las grandes corporaciones mediáticas que conocemos hoy por hoy, sobre todo en Occidente. Por ejemplo, las discusiones recientes sobre Cuba, sobre Venezuela e Irán muestran justamente esa tensión entre presión externa y derechos económicos, sociales y culturales que son sumamente importantes de tener a consideración, porque resulta que cuando comenzamos a hablar de derechos humanos y cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, tenemos históricamente un conflicto entre qué son realmente los derechos humanos. ¿Son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Los últimos apoyados por los países de la Cortina de Hierro y los primeros apoyados por los países occidentales, ¿no? Hoy por hoy,
se maneja la teoría de Occidente que solamente derechos humanos son aquellos derechos civiles y políticos. Y estamos viendo en qué estados se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica, con gente durmiendo en las calles, con fentanilo, sin educación, con dificultades de acceso al agua para los pueblos minoritarios como los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, discriminaciones con comportamientos tipo nazis contra los migrantes latinoamericanos y de toda índole en el territorio norteamericano a nombre del Make America Great Again, donde estamos viendo que estas políticas no le están sirviendo a otra cosa, sino a caer mucho más rápido de lo que de una manera u otra va a caer, porque la caída de los Estados Unidos no tiene freno y va a tener que agarrarse muy fuerte. Y la cosa es que cuando el pueblo norteamericano despierte y sienta que realmente su real enemigo ha sido el propio gobierno de los Estados Unidos, muy probablemente va a despertar como como ningún otro pueblo lo ha hecho en las Américas, y podrá llevar incluso, sea ya a una guerra interna o peor aún, a la destrucción total de los Estados Unidos, donde probablemente los estados se vuelvan repúblicas independientes o estados independientes, que evidentemente sería como que más beneficioso para el mundo que otra cosa. Aquí yo creo que el problema desde la perspectiva de los derechos humanos no es la universalidad de los mismos derechos humanos, sino la aplicación selectiva que se hace en ellos mismos. En Ginebra, al igual que en otros lugares donde Naciones Unidas rige, pero hablo en este caso de Ginebra, se sigue viendo una brecha entre lo que es el discurso universalista y la práctica política. Cuando un mismo acto o sanción, intervención, bombardeo, ocupación recibe valoraciones distintas según quién lo comete, el derecho pierde legitimidad. Y una vez más, entonces vemos una institución como la de Naciones Unidas, que no tiene ninguna credibilidad en este momento frente al genocidio en Gaza, no tiene credibilidad frente a la situación de lo que sucede en Irán, porque además nunca habían mencionado, como lo dijo Mayed en la intervención, que el 65% de las personas científicas que viven en Irán son mujeres y que hace rato no llevan el velo. Cuando el derecho internacional calla estas realidades, simple y llanamente pierde esa credibilidad, pierde legitimidad, se erosiona el mismo derecho, y pues entonces el propio debate que se lleve en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea General o en otros espacios de las Naciones Unidas, se ve atravesado por tensiones que a la larga dan paso para que domine más el, lo iba a decir, estaba pensándolo en francés, pero que domine más el poder de la fuerza sobre la ley que la ley de la fuerza. Y esto es sumamente interesante y sumamente importante tenerlo en consideración, y es donde muy probablemente la mayoría global, como bien lo menciona Cristian, está dejando de ser el objeto y quiere ser sujeto, ¿no? Yo creo, las veces que yo he estado en China, Xinhua o CGTN han recogido una línea muy clara de lo que es la diplomacia china, ¿no? Donde el mal llamado sur global o la mayoría global ya no quiere ser periferia disciplinada, sino un actor que empuja un mundo multipolar y reclama reformas del sistema internacional que hoy no está respondiendo a las realidades que está viviendo el mundo, no responde a la violación del derecho internacional que hubo en el momento que se bombardeó a Venezuela, no responde efectivamente a los intereses del pueblo iraní, no responde a los intereses desafortunadamente del pueblo cubano, que hoy por hoy se ve asediado, prácticamente una muerte cerebral, por las medidas coercitivas unilaterales que, recordémoslo, en el marco del derecho internacional son totalmente ilegales, porque el único que puede aplicar sanciones a un país tiene que ser el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y tiene que hacerlo por votación de las mayorías. Aquí, en lo que sucede con Cuba, lo que ha sucedido contra Venezuela, lo que ha sucedido contra Nicaragua, en las sanciones que aplican incluso ante países que son más progres, como Colombia, como Brasil, etcétera, esto no se ha discutido. Entonces aquí la multipolaridad no viene a jugar un rol muy importante, pero tampoco es que automáticamente la multipolaridad pueda ser justa, ¿no? Y puedo aquí sonar
serio o no propagandístico, o quisiera no sonar propagandístico, pero la multipolaridad efectivamente abre oportunidades, pero por sí sola no garantiza, creo yo, un orden más humano. Tienen que haber reglas comunes y creo que en una reestructuración del orden internacional, estas reglas comunes tienen que venir desde las bases y no tienen que venir como vinieron después del 45, desde aquellos poderes fácticos que se otorgaron por sí mismos el derecho de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, cuando no fue así, y haber instalado el orden internacional. Entonces, sin reglas comunes, se puede derivar muy probablemente en una competencia desnuda entre potencias. Por eso, creo yo, la posición que uno debe adoptar, y esto es muy personal, es la multipolaridad, sí, pero con una legalidad internacional que se reestructure desde la voluntad de los pueblos, quienes organizados desde sus calles, desde sus barrios, tenga la posibilidad de postular leyes, reglamentaciones que al final sus estados puedan elevar a lo internacional y puedan crear una nueva reglamentación, una reglamentación que hable de igualdad soberana y universalidad no selectiva de los derechos, y en este caso de los derechos humanos, que es lo que queremos articular con la geopolítica, porque esa tensión también aparece en análisis recientes sobre fragmentación del orden mundial, y así respondo entonces a una de las preguntas que vi que se estaban haciendo ahorita en el programa. ¿Dónde podemos encontrar información sobre la manipulación de los derechos humanos y sobre la instrumentalización de los mismos? Sería muy interesante, justamente aquí, donde encontrar bibliografía sobre la utilización de los mecanismos de derechos humanos como herramienta de injerencia política. Yo les recomiendo que puedan buscar un libro de Alfred de Zayas, que fue justamente uno de los ponentes que teníamos, y que se llama Building a Just World Order, y buscar todo lo que cuanto a él quiere hablar sobre el business of human rights, ¿no? El negocio de los derechos humanos. Yo creo que Alfred de Zayas tiene libros muy interesantes que pueden dar la posibilidad y la oportunidad de conocer mucho mejor esto que trata de injerencia política. Yo no quiero extenderme más porque de pronto termino como Alfred, me dan 10 minutos y hablo 18, pero quiero, digamos, ser como bastante claro en algunas cosas, no siendo muy académico, pero también dejando algunas bases que le digan a la gente o que le den la posibilidad a la gente, no de que nos crean a los que estamos aquí haciendo el panel, sino de que les dé la curiosidad de ir a investigar, de ir a buscar, que vayan mucho más allá de los medios, de los medios corporativos y más allá de lo que puedan decir las redes sociales, porque como lo estamos viendo actualmente en el conflicto de Israel contra Irán, y en la cual se mezclan Estados Unidos, hemos visto mucha manipulación mediática, y eso lleva también a gran confusión. Entonces, busquemos la posibilidad, ya que tenemos estos instrumentos numéricos de inteligencia artificial, la digitalización, de ir a informarnos mucho más para que podamos quizás ser menos ciegos. Como decía Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, y por medio de esa ignorancia es que el mundo lo han mantenido como lo han mantenido los que hoy por hoy intentan dañar la soberanía de los países, manipular el derecho cuando les conviene y aplicar las teorías de los derechos humanos y el derecho internacional como mejor les conviene. Yo no me voy a extender más en esta pregunta y vuelvo a ti, Carlos, para dejarte de nuevo la palabra. Y qué pena la extensión. No, estaba muy bien, me parece pertinente todas esas reflexiones. De hecho, algo interesante has mencionado, de entre todo, claro, Estados Unidos, o sea, lo que nos presentaron, al menos yo he crecido y he nacido con esa perspectiva, ¿no? Por Hollywood, más media occidental, de que es la tierra de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, bueno, siglo XXI, y estamos viendo, como bien decías, ¿no? Suerte de Gestapo en las calles, este lights, ¿no? Tratando
como animales prácticamente a compatriotas de la patria grande, sobre todo mexicanos, y no solamente, en un contexto donde, bueno, se está viniendo abajo todo ese esquema que ellos mismos han construido. O sea, en otras palabras, los derechos humanos, el derecho internacional, como dijo el propio Donald Trump, ya yo no me ajusto a esto, dijo, ¿no? En una entrevista muy breve. Lo que a mí me guía es mi propia moral, mis propios imperativos, ¿no? Vamos a ver qué significa eso. En traducción, yo creo que son los intereses de ese Estado profundo ante el cual lamentablemente ha cedido, evidentemente. Y algo preocupante, ¿no? Que también ha señalado, me queda claro de que está pasando con Naciones Unidas. Se creó hace más de 70 años con la misión fundamental y exclusiva de evitar más guerras, de evitar la Segunda Guerra Mundial, algo parecido. Y bueno, son más de 70 guerras en las cuales no ha podido intervenir, pudiendo haberlo hecho. Y actualmente yo creo que está pasando por el peor momento desde su fundación. ¿Cuál es el futuro de Naciones Unidas? ¿Algo paralelo se va a construir o se trata de reestructurar? O más o menos, ¿cuál es la perspectiva que se tiene? Cristian. Bueno, yo voy a responder brevemente, pero esta creo que es una perlita que va a tener que profundizar David, que es un experto en el tema de Naciones Unidas. Dicho esto, bueno, primero quiero mandar un cálido abrazo con todo cariño al querido Ricardo Cartaya, que mencionaba David, que está ahí en el chat. También a Gustavo Monastra, que vi por ahí algún saludo, y bueno, y a todos los amigos y amigas que están presenciando en vivo esta transmisión. Yo creo que yo soy un sincero defensor de la idea de las Naciones Unidas, a pesar de muchos que consideran que ya está totalmente vetusto y que tiene que de hecho desaparecer. Yo reivindico la idea fundacional de las Naciones Unidas. Es algo que salió de la mente y de la coincidencia en cuanto a los principios de los que quizás fueron los más grandes estadistas del siglo XX. Y me refiero a dos, a Franklin Roosevelt y a Joseph Stalin. Y yo creo que en ese sentido fue una idea más que meritoria. En ese momento era la idea de, bueno, yo hablo como amante de la historia, del justamente el tema histórico, ¿no? Y era un mundo en el cual la seguridad del mismo iba a estar garantizada por los aliados triunfadores en la Segunda Guerra Mundial sobre el nazismo, sobre el fascismo, y con un entendimiento profundo. O sea, yo nombro a Franklin Roosevelt y a Joseph Stalin porque sin duda fueron ellos dos los dos más grandes. Churchill era parte del decorado, digamos, representante sí de ese imperio británico, claramente en decadencia, pero ahí los dos arquitectos fueron sin duda Roosevelt y Stalin, quienes tenían una muy buena coincidencia y entre ellos mismos tenían una afinidad y un entendimiento muy grande. Esto hay que decirlo porque muchas veces la historia parecería que trata de soslayar este hecho, que el más grande presidente de los Estados Unidos tenía una afinidad personal extraordinaria con el líder soviético, y esto hay datos históricos por demás que no voy a ahondar ahora para no quitar tiempo, pero como bien dijo David, lo importante acá es que los oyentes profundicen y busquen, que todo esto les dé ganas de buscar y profundizar más en lo histórico. Y en ese sentido, desgraciadamente, se malogra la idea de las Naciones Unidas ya muy tempranamente por la traición que hace Estados Unidos, ya a cargo de Harry Truman, de los principios rectores y de todo lo que había ideado Franklin Roosevelt. Recordemos que Harry Truman fue un personaje impuesto prácticamente a la fuerza en la fórmula presidencial del último mandato de Roosevelt, el cuarto mandato consecutivo, porque el natural vicepresidente tendría que haber sido Henry Wallace, que sí cumplía a cabalidad con el programa de Roosevelt porque era un seguidor fiel de las ideas de
del presidente, ¿no? Pero con esa idea anticomunista, totalmente fanática de Harry Truman, justamente ahí es donde se empieza a desvirtuar el espíritu de las Naciones Unidas, porque de ser los 5 triunfadores, ¿no? De hecho, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad justamente eran los que representaban los 5 países victoriosos, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China. Y ahí nomás se malogra la idea porque se inicia la Guerra Fría y por supuesto de esa armonía que había surgido de la idea de Stalin y Roosevelt, se vuelve unas Naciones Unidas que tienen que funcionar con una tirantez y una Guerra Fría entre los dos más importantes miembros de del Consejo de Seguridad y de este mundo. Que surgió, ¿no? A partir de 1945. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es realmente el gran problema que surgió y después, obviamente, entonces se profundiza enormemente la caída de la Unión Soviética cuando Estados Unidos se erige en ese hegemón unipolar y por supuesto que esto terminó de dar por tierra con cualquier principio virtuoso de las Naciones Unidas, del cual creo que hay que rescatar, debería rescatarse, y también, por supuesto, el principio de los derechos humanos, pero hay que sacarlo, hay que arrebatarlo de las manos de estos que lo están usurpando, ¿no? Estas ONGs y el funcionamiento poco virtuoso de las Naciones Unidas al día de hoy. Que obviamente no es casualidad que el Estados Unidos de Trump desfinancie y le dé la espalda a muchos organismos dentro de las Naciones Unidas, porque evidentemente, y esto quiero resaltarlo, el mundo globalista es muy homogéneo, pero no así el soberanista. El mundo soberanista es muy diverso, como ya mencioné antes, tenemos desde el comunismo chino a una especie de conservadurismo húngaro por parte de Orbán, tenemos la Federación Rusa, tenemos una teocracia como es en Irán, y es muy, 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 muy diverso, muy heterogéneo, pero sí con ese punto en común que es la defensa y el respeto, ¿no? A todos los países, sin importar el poder, el tamaño, la población, etc. Entonces, claro, el gran desafío yo creo que es poder encauzar a las Naciones Unidas nuevamente dentro de este mundo multipolar. El desafío sin duda más grande y lo que es hoy la moneda en el aire es el destino de los Estados Unidos, sin duda, que desgraciadamente poco favor está haciendo Donald Trump, que también esto me ocasiona eventualmente algunas discusiones, pero que no las rehuyo ni es un problema, que Donald Trump sin duda es un soberanista. Donald Trump sin duda se lo puede englobar dentro de este espectro soberanista, enfrentado a las ONGs, enfrentado a Soros, enfrentado al globalismo. El tema es que evidentemente ese estado profundo pudo Mayo en muchas intervenciones en negocios televisión y en otros medios. He resaltado cómo a Donald Trump le estaba faltando la fuerza como para imponerse frente a los globalistas europeos en el tema Ucrania, en lo que es su agenda, que es una agenda de lograr un entendimiento y una paz con Rusia por los intereses y las necesidades de reindustrialización que tiene Estados Unidos, y también con este Estados Unidos dependiente de Israel, que un país pigmeo le marca la agenda a los Estados Unidos, una de las 3 grandes potencias, y esto evidentemente también es algo que choca con la propia promesa electoral de Donald Trump frente al MAGA, ¿no? El MAGA que representa y el America First representa ni más ni menos que al Estados Unidos profundo, no al Estado profundo, al Estados Unidos profundo, a la clase trabajadora, al cinturón del óxido, a ese Estados Unidos que representa una clase trabajadora absolutamente destruida, una clase media
totalmente postergada, que el sueño americano se ha transformado en la pesadilla americana, como bien mencionaba mi querido amigo David, con crisis de fentanilo, crisis de deuda, deterioro del poder adquisitivo, el acceso a la vivienda como una utopía, que ya no se puede acceder a la misma. Y esto obviamente es todo parte de lo mismo que estamos hablando, ¿no? El hecho de que las corporaciones se erigen en el máximo beneficiario de este mundo y de este modelo en detrimento de las personas, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con, vos hablabas de el poder que ejerce Occidente, ¿no? Este Occidente colectivo. Claro, lo que pasa es que desde siempre que ejercen el poder, ellos tienen la expertise de ejercer el poder, porque siempre han sido los dueños del poder, desde todos los tiempos. Hay familias, de hecho, que se repiten durante siglos sus apellidos, como los Rothschild, ¿no? Rockefeller, etcétera. Son familias que están acostumbradas y se manejan como pez en el agua en el ámbito del poder. El tema es que los que defienden los intereses soberanistas se adueñen de ese poder y lo ejerzan sin culpa y sin complejos, que es lo que muchas veces le pasa a las fuerzas populares cuando llegan al poder, que hay algunas de ellas que parece que piden permiso para ejercer el poder, lo hacen con culpa, que es lo que no le pasa a la, entre comillas, llamada derecha, por volver un poco a ese lenguaje más habitual en nuestra región. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gran desafío, y con esto voy cerrando, así se explaya David, que sí es el experto, yo creo que las Naciones Unidas son una idea muy virtuosa a la que hay que ya sea volver a la esencia de verdad y de una forma virtuosa con estos nuevos actores del mundo emergente, de los países emergentes, o recrearla de otro modo, pero sin duda un árbitro mundial sí que hace falta, y con sus aciertos y errores debo decir que, si bien no pudo evitar las guerras, en líneas generales, cosa que creo que es casi imposible, sí hay que reconocer que las Naciones Unidas, mal o bien, hasta ahora ha podido evitar sí una nueva guerra mundial, como fue la primera y la segunda con apenas 20 años de diferencia en medio. Entonces, yo creo que hay que hacer eso, hay que dotarla del prestigio que sin duda ha perdido, y quiero con esto cerrar, reivindicar lo que mencionaron, lo que mencionaste vos, Carlos, de la ausencia, ¿no?, de condena a ese crimen horrible que se llevó a cabo contra esta escuela de niñas en Irán, que parece que, como vos muy bien dijiste, las feministas, bueno, también hay femicidios de segunda y de primera, ¿no? Y realmente es algo que hay que condenar en toda regla. Y hay otra diferencia grande dentro del mundo musulmán, ¿no? Que están también muy poco homogéneo, muy diverso, y como en un país musulmán que practica la Sharia como ley del Estado, ¿no? La ley musulmana, la ley islámica, como es Afganistán, que prohíbe la educación de las mujeres. En cambio, en la República Islámica del Irán, una escuela de niñas, donde las niñas iban a educarse y a formarse para el futuro, y como se mencionaba, más del 60% de los científicos en Irán son mujeres, y bueno, las niñas que iban a formarse para el futuro, esas casi 200 niñas ya no van a ver el futuro porque fueron asesinadas por un misil Tomahawk estadounidense, que parecería ser que Estados Unidos en esta guerra con Irán se contagió de esa debilidad que tiene la clase política, la élite política Israel, que tiene una debilidad por asesinar niños
y también como arma geopolítica abusar de ellos a través de organizaciones como la de Jeffrey Epstein. Crudísima la última parte, ¿no? Sí, efectivamente. Por tus actos los conoceréis, dice el apotegma bíblico, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y mencionaste algo muy, muy cierto, Cristian. Occidente puede tener debilidades y lo que se quiera, pero está unido en esto. Son un puño que está golpeando frente a las potencias revisionistas, al mundo euroasiático, al mundo multipolar, que me parece que es momento ya de tomarse asuntos de seguridad, de defensa de inteligencia más en serio, de geopolítica, claro está. Ahora, reiterando la pregunta para el experto David, por supuesto, nuestro amigo, nuestro colaborador hoy día, ¿cuál es? Nos queda claro la situación de Naciones Unidas, cómo está, ¿no? Como reitero, lo digo otra vez, no está pasando por su peor momento desde su fundación, ¿no? Hemos visto cómo la geopolítica, como dije al inicio, ¿no? Colisiona con los grandes estatutos de Naciones Unidas, donde avanza la geopolítica, Naciones Unidas siempre retrocede. En ese contexto, ¿cuál es el futuro inmediato de Naciones Unidas? Algunos hablan de anularla, otros dicen de reestructurarla. ¿Cuál es tu visión como experto y con vasta experiencia dentro de estos asuntos? Y no solamente a nivel teórico, sino práctico, porque entendemos que has participado, eres un habitual delegado a diversas conferencias, exposiciones de diversos organismos que componen las Naciones Unidas. Por favor, David. Sí, te agradezco, Carlos. Mira, yo creo que Naciones Unidas es mejor tenerla que no tenerla. Donde esto no lo tuviéramos en este momento, quizás no estaríamos hablando en este momento. Yo creo que hay que partir desde el principio de lo, como comentaba Cristian, la base fundamental o el objetivo fundamental que tenía el mundo en general en crear a unas Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que cuando se crea las Naciones Unidas había ya la intención de implantar un orden internacional, y aquí Cristian de pronto me podrá complementar eso, porque como bien lo dije en un principio, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Hitler es apoyado en gran parte por corporaciones norteamericanas, quienes tenían el interés de frenar los avances de la Unión Soviética, que con su política iban a ir muy probablemente en contra de esta, digámoslo, revolución industrial norteamericana, que era más un avance para estas corporaciones que para el pueblo de los Estados Unidos, a quien el mundo le vendió la famosa historia del sueño americano, ¿no? Y cuando le preguntan a un migrante qué es el sueño americano en los Estados Unidos, pues es como cuando se lo preguntan a cualquier migrante que viene a estas Europas, que es levantarse a las 5 de la mañana, ir a trabajar, no almorzar, no comer y llegar a las 11, 12 de la noche a dormir en una cama que paga por 600 francos suizos o 400 euros en un sofá, sin derecho a bañarse y sin derecho a siquiera guardar su ropa. Entonces, eh, claro, estas Naciones Unidas en el momento de su creación, cuando vemos la estructura, incluso cuando adhiere China, China adhiere porque en aquel momento, por ejemplo, al Consejo de Seguridad, hablo aquí del Consejo de Seguridad, ¿no? Cuando China entra al Consejo de Seguridad, entra porque en aquel momento se tenía la idea de que la República China, que en ese entonces no era República Popular, que era dominada por el Kuomintang, era la que iba a llegar justamente en la línea de lo que dijeran los Estados Unidos, pues porque todo el mundo sabía quién era Chiang Kai-shek y cuál era la línea de la República China, que era la línea de responder a Occidente y a las ideas de las corporaciones norteamericanas. Desafortunadamente, para ellos no contaron con que la Revolución China iba a dar un salto grande, y pues le salió el tiro por la culata este nuevo país que se incluyó pues para aquel entonces como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero evidentemente esto ahorita en lo inmediato, creo que lo que mejor se puede hacer en este momento es defender
En todo caso, el principio de la Carta de las Naciones Unidas, que creo que es muy loable, tiene temas muy buenos que representan en todo caso el derecho soberano de los pueblos a existir, a poder tener autodeterminación en el marco del respeto al derecho internacional, donde no sea la ley del más fuerte la que domine, sino la ley que predomine sobre la fuerza bruta. Y en este momento creo que es lo más importante, más teniendo en cuenta que tenemos a un Donald Trump que quiere hacer este consejo de paz, donde en función de los países tienen poder en función del billete que pongan sobre la mesa y que quiere por medio de este mismo destruir las Naciones Unidas. Es decir, quiere en medio de su Make America Great Again, crear además ese orden mundial donde los que manden sean los que tienen plata. Nada, o sea, no hay nada más en una mentalidad mafiosa, o sea, porque eso es la mentalidad del mafioso, el que tiene la plata es el que manda, y lo veíamos cómo funcionaba, por ejemplo, Pablo Escobar en Medellín cuando se instaló, pues le permitía a los pequeños jíbaros en los barrios de Medellín, en las comunas, de manejar la droga, pero todo tenía que pasar por él. Aquí es exactamente lo mismo. Y creo que frente a eso hay que defender la Carta de las Naciones Unidas. Creo yo, espero que no sea así, pero pues creo yo que para que vuelva a haber un orden internacional va a tener que haber, hablándolo en términos marxistas, un choque de clases, un choque violento, ¿no? Eso nos lo ha demostrado cada etapa de la historia, nos lo ha demostrado Lo está más viendo, lo recientemente la está viendo. Primera y la Segunda. Claro, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y creo que en este momento estamos en una Tercera Guerra Mundial. El concepto de la guerra siempre va evolucionando a medida que van evolucionando y que va avanzando el tiempo y el mundo. Y creo que estamos en una fase de guerra donde solamente estamos asistiendo al comienzo y donde muy probablemente yo con mis 39 años, tú con tu edad también que te ves joven, Carlos, y con la edad de Cristian que ya está en los 50 y algo, muy probablemente no podamos ver esto. De pronto no tenía que decirlo, pero te puedes ir a quejar a Naciones Unidas en caso tarde. No es problema, no es problema. No, Pero ya quiero verme como Cristian a los 50, ya quiero verme como Cristian a los 50. no, yo Por eso también. digo que no es problema, puedo llevarlo con impunidad 54 años. Bueno, en todo Ahí está, ahí caso, está. sí es muy importante tener en cuenta que probablemente no seremos nosotros quienes veremos el fruto de lo que hoy estamos sembrando con esta conversación y con otras actividades que hagamos. Decía por ahí, escuchaba en algún momento dado al presidente Chávez cuando dijo en un discurso invocando a un poeta, no recuerdo cuál, donde él decía que muy probablemente él no iba a estar allí para ver lo que su sacrificio y su lucha habían traído a este mundo, pero sí cada gota de su sangre y de su ADN se iba a regar en los niños de Venezuela y ellos mismos verían una mejor Venezuela y un mundo mejor. Yo creo que a eso sí tenemos que estar dispuestos y tenemos que ser conscientes de ellos. Naciones Unidas, sí, yo creo que la Carta de las Naciones Unidas tiene que ser defendida, no obstante, el organismo internacional requiere una reestructuración. El sistema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya no es viable, no es funcionable. Yo creería que que a mi parecer sería la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde está la representación de todos los países del mundo, quienes tendrían que decidir los temas, decidirlos a la unanimidad, respetando el principio de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los estados, que eso es muy importante para que justamente soberanía no sea tergiversada como lo ha hecho tradicionalmente Occidente y que se preste posteriormente para lo que estamos viendo hoy desde Bruselas, unos comportamientos totalmente infantiles, poco adaptados a la población europea, trasnochados por la nostalgia del poder colonial que ya no tienen, porque el mundo le ha dicho basta y ha echado a andar. Y está echando pasos de gigante y no va a parar hasta que obtenga realmente la libertad
que en sí merece. Yo a esta nueva estructura no le auguro mucho. Como estaba diciendo en un principio, el año pasado se dijeron, o sea, hubo 35.000 despidos, de los cuales habían más de 15.000 en Ginebra, por falta de presupuesto, pero al mismo tiempo hemos visto que han llegado a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas nuevos funcionarios que curiosamente vienen trabajando en la Casa Blanca desde hace algún tiempo. De directora de rama tenemos, por ejemplo, a la antigua directora de asuntos de abogacía de Human Rights Watch, trabajó también para USAID, ella también ha contratado a una persona que de derechos humanos poco sabe, creo que ha trabajado más en el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que en derechos humanos, pero lo tienen ahí en aras y en qué sentido y para qué objetivo. Como ustedes bien sabrán, y partamos desde el principio que mucha gente que nos ve aquí no lo sabe, el presidente Donald Trump, temas de derechos humanos no le interesan. Es la segunda vez que se retira, en todo caso, del Consejo de Derechos Humanos. Es la primera vez que deja de financiar a las Naciones Unidas, en todo caso, con lo que tiene que ver derechos humanos y Organización Mundial de la Salud, entre otras ramas de las Naciones Unidas. Y pues como ha abandonado todo esto, ¿a quién se le presenta el papayazo para ir a tomarse esos puestos? A los globalistas. Entonces allí tenemos gente del Partido Demócrata que se ha venido a acaparar un organismo tan importante como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sirve como instrumento político y también logístico para los servicios de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en aras de destruir o por lo menos por debajear o reducirle el nivel a todo aquello que tenga que ver con desarrollo, porque pues desarrollo es el punto fuerte de los países emergentes, de el GGI que está proponiendo el presidente Xi Jinping para un nuevo orden internacional, del derecho al desarrollo que tanto prona Rusia también en contraparte a los derechos civiles y políticos que en algún momento dado fueron propuestos para Occidente para instalar e instaurar un sistema neoliberal que con el COVID nos dimos cuenta no le responde ni siquiera a los intereses de las propias burguesías y, y que ha hecho que este instrumento de las Naciones Unidas sea simple y llanamente y tristemente llamado actualmente como Ministerio Colonial de los Estados Unidos, y no es solo de los Estados Unidos, sino también de Occidente. Entonces, claro, estas corporaciones han llegado aquí, como ya no hay financiación de USAID, pues Open Society, BlackRock, Rothschild y muchos otros han llegado a financiar ahí, lo que han incluso propuesto en el proyecto de reestructuración de las Naciones Unidas por el secretario general de las Naciones Unidas es que haya incluso inversión privada en las Naciones Unidas, y eso nada más peligroso que eso, porque entonces van a poner dinero cuando les convenga, y cuando no, van a mochar, y las organizaciones o estos organismos internacionales van a funcionar en función de los intereses de estas corporaciones, que creo ya lo hacen, pero creo que se ven como en la necesidad de hacerlo de manera como más abierta. Espero que no, ya tenemos la experiencia de lo que es el CICR. El CICR comenzó o sea, a recoger financiación por medio de entidades privadas, y nos hemos dado cuenta que no le ha servido para nada, que ha tenido que sacar mucho más gente que lo previsto, pues porque los privados pagan lo que quieran, cuando ellos quieran, y a título de donación dan lo que les convenga. Entonces, sí, es muy triste, pero a corto plazo yo creería que en este momento lo que deberíamos defender es el principio de la Carta de la ONU. Yo invito a la gente a que la lea. Es una constitución, es la constitución del mundo, eh, que puede inspirar para que se inicien también proyectos políticos, proyectos de defensa nacional, para que se vuelva la raíz, y esperemos que, en todo caso, si llega a haber un conflicto global mucho más fuerte, o que esto llega a ir mucho más lejos de lo que estamos viviendo ahora, pues en ese momento podamos recuperar lo que tiene actualmente la Carta de las Naciones Unidas,
y a la vez que podamos tener en consideración las voces del pueblo organizado, quienes puedan agregar mucho más temas que los que hoy figuran en las reglamentaciones, resoluciones u otras de este organismo internacional. Bueno, interesantes reflexiones sobre el estado actual y recomendaciones, digamos, aportes, ¿no? Para una futura reestructuración de Naciones Unidas, que creo que también, por supuesto, sí, efectivamente hay que ser muy insensato, digamos, para decir que nunca sirvió para nada o que sus ideales fundacionales fueron, bueno, una fantasía. En realidad, yo creo que, al igual, y esto me auno con Cristian, con David, perfectamente, o sea, nació como una idea, tal vez la mejor de su historia, justamente para evitar otra conflagración en el mundo, otra conflagración que desgracia al mundo. Y ahora nos vemos, como bien menciona David también, en otro episodio nada grato para la humanidad de tránsito, ¿no? O sea, si nosotros asumimos los patrones históricos, nos damos cuenta que cuando hay un cambio internacional, generalmente no se hace de manera pacífica, ¿no? Hay una convulsión, hay una confrontación, solo que en este siglo XXI existen capacidades bélico-militares capaces de extinguir a toda la especie humana, y esa es la gran problemática, ¿no? Sobre la cual nos estamos debatiendo. Yo soy de los que piensa que, bueno, lamentablemente se está haciendo de esa manera, se seguirá profundizando esto, pero vamos a ver hasta qué punto el nivel de destrucción no es, digamos, de escala bíblica. Bueno, esto está siendo una conferencia magistral, inédita, como dije, especial dado el evento que se realizó hace unos días, donde nuestros expertos estuvieron en Ginebra, en la Universidad de Ginebra, en una conferencia muy inusual dentro de este contexto, geopolítica, eh, de soberanía y derechos humanos, ¿no? Tanto David como organizador y Cristian Lamesa como expositor. De hecho, ahorita mismo está David allá en Ginebra, Cristian está ya recién llegado a Argentina, y esto ha sido un poco de lo que se ha tratado, ¿no? Dentro de esta conferencia. La verdad que me siento nos sentimos bastante gratos, bastante orgullosos y honrados de que, creo que, no sé si me equivoco, pero somos el primer espacio medio donde ustedes están vertiendo sus reflexiones a partir de esa experiencia tan gratificante e edificante. Y si no somos los primeros, bueno, de todas maneras les agradecemos fundamentalmente. Cristian, tus palabras finales, porque ya estamos ya casi acercándonos a las 2 horas, y como política de este espacio nunca es aprovecharnos más del tiempo disponible de nuestra historia y podamos volver a convocarlos. Te escuchamos, Cristian. Bueno, te confirmo que sí, sos el primero, el primer medio en el cual, aparte, el gusto de compartir este espacio y este momento con David, que fue el arquitecto de esto. Y sí, sos el primer medio en el cual vertimos estas reflexiones. Creo que fue muy importante hacerlo en Europa también, o sea, que esta charla se diera en Ginebra, ¿no? En Suiza, con la significación que tiene, ¿no? Como una de las 3 sedes de las Naciones Unidas, y poder llevar este mensaje que es un poco confrontativo respecto al establishment, ¿no? En el propio corazón de Europa, de esta Europa occidental, tan arraigada, ¿no? En el globalismo y en tantos aspectos, ¿no? De esto que hablaba, esta superioridad moral autopercibida en el viejo continente, esta rusofobia contra la cual luchamos denodadamente, y te incluyo, Carlos, como un luchador de trinchera contra la propaganda occidental antirrusa tan nociva. Entonces creo que el aporte de David fue algo y es algo invaluable, como lo refería al principio, ¿no? De él y de su familia. O sea, como dijo ese querido, un día me dijo el querido y recordado Manuel Espinosa, eso de hijo de tigre nace rayado, ¿no? O sea, de tales padres, tal hijo. Así que bueno,
yo creo que a pesar del panorama que ciertamente es oscuro, y es oscuro con esta guerra contra Irán, y es oscuro por la posibilidad que vemos varios analistas que el régimen llevado adelante por este personaje que creo que tiene una conducta psicopática, Benjamín Netanyahu, y el gran peligro, ¿no?, que pueda llegar a utilizar armas nucleares contra Irán. O sea, el panorama es muy oscuro, en líneas generales es oscurísimo. Alguien preguntaba ahí que si el nuevo orden se establecería después de una guerra termonuclear, ¿no? Yo creo que después de una guerra nuclear no habrá nada. Recuerdo una imagen del más poderoso misil nuclear ruso, con una inscripción que decía Posle меня только тишина. Después de mí, solo silencio. Bueno, esperemos que no llegue a suceder eso, a pesar de la locura y de la sinrazón que parece estar apoderándose de este occidente colectivo. Sin embargo, dicho todo esto, yo soy ciertamente optimista. Yo creo que finalmente este mundo multipolar, que coincido por sí solo, no es que el mundo multipolar va a generar por sí solo, pero sí creo que el liderazgo de estadistas de talla mundial, tal vez los mejores o de los mejores de sus países, como Xi Jinping, dentro de la milenaria historia china, yo creo que sin duda ya está entre los mejores líderes de ese pueblo, lo mismo Vladimir Vladimirovich Putin, dentro del milenario pueblo ruso, y creo que el liderazgo de ellos dos, que sin duda son la punta de lanza de este mundo multipolar, sin duda yo creo que tenemos una razonable esperanza y expectativa positiva respecto al futuro del mundo. Esperemos que así sea, y bueno, y que si no es así, que Dios nos encuentre confesados, queridos compañeros. Sí. Pertinentes reflexiones, Cristian, que comparto plenamente. Adelante, David. Bueno, ahorita estaba leyendo un comentario donde decía que ojalá que el derecho en algún momento dado llegue a poner su orden. Yo iría un poco más lejos, yo diría que más que el derecho, que sea la justicia, ¿no? Porque desafortunadamente hemos visto que el derecho tal como lo conocemos hoy siempre ha sido creado por aquellos que han tenido el poder, sobre todo el poder financiero. Eh, Definitivamente, por más de que uno trabaje, interactúe dentro de las instituciones de las Naciones Unidas, pero no para Naciones Unidas, uno concluye claramente que cuando uno quiere otorgarle derechos humanos a la gente, uno tiene que otorgarle los mismos derechos económicos y financieros, si realmente queremos hablar de derechos humanos. Allí podremos debatir todo, sin ello no podremos debatir nada con respecto a lo que eso concierne. Yo quiero agradecerte, Carlos, por este espacio y quiero pues invitar a todo el mundo que nos sigue a que sigan el trabajo que nosotros hacemos en la Organización de Derechos Humanos, yo como consultor externo, otros compañeros que tenemos en Caracas, en Bogotá, en este momento en Edimburgo y aquí en Ginebra, y lo pueden seguir por la página web de AIDS, AIDHDES.org. Qué pena ocupar tu espacio para hacer publicidad, pero es No, sobre todo no. para que la gente pueda quizás conocer lo que desde las Naciones Unidas a veces no se dice y que nosotros podamos exteriorizar y crear conciencia, porque yo creo que en algo que tú mencionabas anteriormente, Cristian, es que el pueblo norteamericano
tradicionalmente, pues a mi parecer ha sido muy manipulado y ha sido muy manipulado porque carece de conciencia de clase y porque el sistema les ha brindado la historia de Hollywood y eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos saben y cuando le preguntan en un mapa dónde está Francia, dónde está Colombia, Argentina, el Perú, lo que sea, no saben ni siquiera dónde ponerlo. Y desafortunadamente este pueblo norteamericano lo están guiando hacia cada vez más hacia la ignorancia. Como decía por ahí un refrán político colombiano, el borde está al borde del abismo y conmigo darán un paso hacia adelante. Entonces, creo que esa es más o menos la paradoja en la que se encuentra el pueblo norteamericano, pero tengo confianza de que es un pueblo noble, que es un pueblo que en algún momento dado, por la realidad que es, va a tener que comenzar a asumir y a vivir como es la de la falta de educación, de salud, de vivienda, pobreza, etcétera, va a tener que encontrarse y va a tener que definir una propia conciencia social, una propia conciencia de clase que lo oriente a una reestructuración nacional, a un verdadero concepto de soberanía, porque a los Estados Unidos les han vendido la soberanía, el Make America Great Again, pero realmente, y esto sí uno lo podría debatir más en profundo, yo creo que si Donald Trump en el fondo quisiese realmente un bienestar general, voy a decir general, para todos los Estados Unidos, pensaría en que las políticas públicas de su país van primero y creo que en este momento no le está dando como que mucha importancia a eso. Entonces, espero que el pueblo norteamericano encuentre su camino, que muy sin lugar a dudas lo encontrará. Y esperemos estar aquí presentes para poder verlo y para que en medio de todo no sea muy tarde, porque la amenaza de lo nuclear por parte de Israel frente a la presión que está haciendo Irán no es una casualidad. Justamente estaba viendo que ahorita en respuesta a un bombardeo que hizo Israel sobre las instalaciones nucleares. Irán bombardeó hace poquito la ciudad en Israel que alberga su principal instalación nuclear hace unos minutos y esto da cuenta de la magnitud de lo que se está jugando actualmente en el mundo y donde evidentemente necesitamos hacer una reestructuración, pero esa reestructuración tendrá que ir evidentemente por la erradicación total de aquellas y aquellos que han contribuido a que este mundo se vuelva cada vez más un desastre. Al final yo creo que de todo esto el que más tendrá que pagar los platos rotos será el pueblo europeo, tanto porque tiene gobernantes que responden más a los intereses de las corporaciones que de su propio pueblo. Hoy justamente cuando iba a ser el pleno de la gasolina, por primera vez en 30 años que llevo en Suiza, la gasolina estaba mucho más cara en Francia que en Suiza, ¿no? Estaba como en 2,05 €. Aquí la compré en un franco 89, que sigue siendo cara, ¿no? Pero pues estaba más cara que en Suiza y eso es algo como poco ocasional, teniendo en cuenta también de que Suiza ha adoptado de hecho ayer decidió no volver a venderle más armas a los Estados Unidos, algo que como país occidental europeo es una sorpresa, pero entiendo también de que el invierno del año próximo se va acercando también, las reservas de gas y de petróleo para el año próximo se hacen en abril y si Suiza no se mueve, pues el pueblo suizo también va a tener que pagar los platos rotos y bueno, va a tener que redefinir también su papel de neutralidad, que eso lo podremos hablar en otro programa. En todo caso, agradezco mucho este espacio, agradezco mucho a la gente que nos está viendo, agradezco a Cristian una vez más por haber venido acá, por haber asistido acá, por todas las flores que me echó. Yo creo que es recíproco, es una persona que conoce muchísimo, que sabe mucho. Ya me comencé a leer su libro y impresionante porque ratifica muchas cosas, uno aprende mucho más de lo que cosas que uno no sabía y que están ahí postradas en el libro. Y para mí es un honor también haber contado con él, haberlo podido conocer y pues haberlo invitado
invitado también a este homenaje que nos hizo el Estado de Colombia aquí en Ginebra por el trabajo que uno humildemente y lo ratifico sin la intención alguna siquiera de lucrarse, porque yo de eso no toco un peso, ha podido brindarnos. Yo creo que es algo que uno también se lo brinda al pueblo colombiano, que algún día lo vio nacer a uno y que por más de que uno lleve 30 años viviendo en este país, uno sigue siendo, con el perdón de los venezolanos y de Ricardo, más colombiano que la arepa. Eh, entonces, pues, no siendo más, concluyo con estas palabras y siempre estando totalmente a disposición para lo que ustedes requieran. En serio, un fuerte abrazo y espero poder volver a Rusia en algún momento dado. He ido 2 veces y hace tiempito no voy y aunque no me guste el frío, el único frío que me trago es el frío de esa Moscú histórica y luchadora. Por supuesto, y desde ya bienvenido, porque acá vamos a estar buen rato, así que con tranquilidad, no hay ningún problema. Nos encontramos, de hecho, bueno, lo digo públicamente, si eres amigo de Cristian La Mesa, eres mi amigo también. Entonces, bienvenido, puertas abiertas, y claro, ha hecho cosas muy interesantes en esta parte final que es importante comentar para ir cerrando. Por supuesto, Estados Unidos, yo siempre lo he dicho en diversos medios, y creo que Cristian comparte mi posición, no lo sé hasta qué punto, pero actualmente es el laboratorio político, social, incluso ideológico más importante del siglo XXI. Como dije hace en varios programas, hemos comentado, es un país recién nacido, recién va a cumplir 250 años frente a China, frente a la India, frente a la propia Rusia, frente al propio Irán, que son países milenarios propiamente dichos. Entonces hay muchas sorpresas que nos puede dar Estados Unidos. Vamos a ver hasta qué punto responde el pueblo estadounidense ante las circunstancias, porque al final de cuentas nosotros no estamos contra los pueblos, de ningún pueblo del mundo. Estamos contra las élites que los llevan al cadazo, que los hacen cometer errores, etcétera, etcétera. Y bueno, esperemos justamente que esto, como me comentabas, ¿no? La peligrosidad justamente en Medio Oriente actual y para el mundo es justamente la resistencia de Irán. A más resistencia, más crisis en Occidente, más crisis para Israel y más apertura la posibilidad de uso de armas no convencionales, por no decir otra cosa. Esperemos que esto se solucione pronto, por la gracia de Dios y por el bienestar de toda la humanidad. Esto ha sido, bueno, mi retorno magistral, como están viendo con estos contertulios de lujo, a Asia TV después de casi un año, me parece. Vamos a seguir acá. Gracias, por supuesto, como siempre, a Ivonne Alves por la invitación, a Marcelo Ramírez, su director, al Global Expert Club de Julia Berg, le mandamos un saludo de Moscú, y por supuesto al espacio de reflexión crítica y estratégica Proyecto Patria de Perú, como siempre, a cargo de su servidor, Carlos Mamaña Aliaga. Un fuerte abrazo, amigos, colegas, camaradas, y a toda la audiencia. Y ahora mañana tenemos una edición especial también, junto con Erwin Robertson de Chile, sobre la geopolítica sudamericana. Sudamérica ante el mundo, ante la era multipolar y poshegemónica del siglo XXI. No se lo pierdan, a las 12 horas de Chile, 18 horas de Moscú, 14 horas de Perú y de Argentina, 16 horas de Argentina. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta mañana.